A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Buenos días, saludos a todos, bienvenidos al programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Lo hacemos esta vez con el corazón encogido por el asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, los tres trabajadores del diario El Comercio que fueron bárbaramente asesinados, y además con la noticia del secuestro de esta pareja de esposos que ha vuelto a suceder en la frontera. Tenemos dolor, rabia, una sensación de impotencia, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un llamado a la unidad y al patriotismo, porque estamos enfrentando una amenaza externa, y ante esas amenazas externas todos tenemos que ser uno solo. Por otro lado, por supuesto, damos el pésame a las familias de los tres trabajadores del comercio. Con ellos me reuní personalmente en las vigilias de la Plaza Grande, pero aún así quiero expresarles el dolor que tenemos como personas y como miembros de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, a ellos, a sus colegas del diario El Comercio, a la propia institución, al diario, y a todos los ecuatorianos. Todos sentimos que hemos perdido a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres en esta tragedia que estamos viviendo. Como siempre en este programa tendremos alguna noticia de la vida de la academia, y en esta ocasión vamos a contar con un académico de la lengua con larga experiencia, el ex canciller de la República, doctor José Ayala Lazo. Vamos pues a las noticias. Noticias de la lengua y la cultura. Entre las noticias que les tenemos hoy está que el día de mañana, jueves 19 de abril, se presenta al público en el Ecuador el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Es un nombre largo. Diccionario Jurídico, Diccionario del Español Jurídico y Panhispánico, porque incluye los dichos, los decires en el tema de la lengua jurídica, de este campo del saber de todos los países de habla española, de España y de América y de los diversos países donde se emplea el español para los temas jurídicos. Este acto va a tener lugar en la Iglesia de la Merced mañana por la noche. Y aunque se requiere invitación, las invitaciones se pueden retirar de la Academia de la Lengua. Este es un proyecto que comenzó hace unos pocos años, en el 2014, en la Real Academia Española de la Lengua, y que luego se convirtió en un proyecto panhispánico. En este diccionario han colaborado 400 juristas y filólogos. En la propia Academia Ecuatoriana de la Lengua se hizo una comisión que se dedicó a esto con la participación de juristas, incluso no miembros de la Academia de la Lengua, y se concluyó ya el trabajo, fue presentado en diciembre del año pasado en Madrid con la presencia del propio rey Felipe de España, y ahora se va a lanzar en el Ecuador porque se está realizando en el país una cumbre de los temas judiciales de Iberoamérica. En medio de esta cumbre es el acto de la presentación de este diccionario. En otros temas, siempre tenemos algún consejito que dar en el tema de la lengua.
Y en esta ocasión me quiero referir a un error que se está cometiendo al hablar precisamente de la muerte, del asesinato vil de los periodistas del Comercio. He visto incluso en editoriales que se dice que se ha cegado la vida de estas personas con C, cegado con C. Y en realidad es cegado con S, porque se refiere al mismo acto de cortar. Cegar es cosechar, cortar, y se aplica precisamente cuando se corta de improviso de cualquier cosa. Entonces, si se habla de cegar la vida, no es cegar de ciego con la C, sino de cegar de ciega con S, que es justamente a lo que se refiere este término. Así que si se emplea esta palabra, hay que escribir con S, cegar la vida. Es trágico, pero la lengua se aplica precisamente a estas cosas. No voy a alargarme, no voy a hablar de otros libros que han llegado a nuestro escritorio, ya tendremos tiempo en un próximo programa y ahora vamos con nuestra entrevista. La vida de la academia. Y como anunciado, ahora tenemos con nosotros a José Ayala Lazo. El doctor José Ayala Lazo, como todos recuerdan, fue canciller del Ecuador. Es una voz muy sensata en todos los temas ecuatorianos. Es columnista del diario El Comercio. En su larga vida diplomática fue embajador en muchos países, entre ellos tal vez hay que destacar Perú, Francia, el Vaticano, las Naciones Unidas, Bélgica, pero también fue alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Este es un cargo que ya no está dentro del ámbito, digamos, de la diplomacia ecuatoriana, sino de la diplomacia mundial. Él fue elegido la primera vez que hubo una persona dedicada a estos temas, cuando las Naciones Unidas creó este cargo. La primera persona que lo ocupó fue Pepe Ayala, así que él ha sido un representante nuestro que nos ha dado a los ecuatorianos, nos ha representado con dignidad, con altura en la escena internacional. Pepe, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Gonzalo. Eres académico de la lengua y nuestro programa se llama Hablando nos entendemos. Y yo no puedo dejar de preguntarte por qué es que hay personas con las cuales hablando no nos entendemos. El caso trágico, terrible de los secuestros en la frontera norte es que a pesar de que hay un canal de comunicación, no nos entendemos y no se llega a la solución. Es decir, el programa es Hablando nos entendemos casi siempre, pero no siempre. Efectivamente, yo creo que el aforismo es exacto en tanto en cuanto se procede con buena fe. Pero si no existe la buena fe, que es el elemento básico para tener relaciones humanas de paz y de concordia, si no se procede, con buena fe, el entenderse es imposible. En el caso de los raptores, de los que usan la violencia para esconder sus finalidades simplemente criminales, en este caso, las FARC escondían sus finalidades bajo el paraguas de la defensa de justicia social por medios políticos. Pero en este caso ya hemos visto que se trata de la delincuencia organizada. En ese caso no se procede de buena fe, tanto que la principal recomendación que se le puede hacer a un gobierno responsable es no negociar con este tipo de organizaciones o individuos. No hay cómo creer. No tratar de entenderse hablando, cediendo. No hay cómo. No hay cómo. Entonces, hay por supuesto, por otro lado, una necesidad imperiosa, establecer contacto. Y ese contacto se establece por intermedio de personas que tienen experiencia en ese campo. Yo diría concretamente la Cruz Roja, la autoridad moral de la Iglesia Católica, inclusive puede ser útil, la autoridad de quienes tienen experiencia personal y práctica. Esta mañana, al mismo tiempo que recibíamos esta trágica noticia del secuestro de una pareja de ecuatorianos, le escuchábamos a un experto colombiano que decía que era trabajado en muchos de los 3,000 y pico de secuestros que anualmente se producían en Colombia. Él tiene experiencia. Y él decía, claro, no negociar con los raptores. El experto negociador es casi una profesión. En la policía de los Estados Unidos, donde hay muchas veces toma de secuestros en robos y en otras, hay unos especialistas
del FBI, de otras organizaciones policiales, para que él lleve el secuestro, la negociación, porque precisamente se requiere tener una empatía y además no ceder de inmediato, saber negociar hasta lograr el objetivo principal, que es que suelten a los rehenes, ¿no? Claro. Mira, hay algo que me parece que es una lección práctica interesantísima, que nos la da Roger Fisher, el famoso negociador de Harvard, fundó la Escuela de Negociación Internacional en Harvard, la Escuela Kennedy. Él decía, intervino en la negociación árabe-israelí para los acuerdos de paz entre Egipto e Israel. Y él decía, sí, y él decía, en cierto sentido, hay que saber distinguir cuál es el objetivo que persigue cada uno de los negociadores. En el caso, decía, un ejemplo muy simple: una pareja de personas, o dos personas mejor, se disputan la posesión de una manzana y son irreconciliables porque se les propone partir por dos la manzana. No, quieren la manzana entera. Pero profundizando, yendo al detalle, se averigua por qué la quieren. Uno de ellos la quiere porque le gusta la pulpa de la manzana y quiere comérsela íntegra. Y el otro quiere la cáscara de la manzana porque quiere hacer con eso un preparado especial. Entonces, descubierta este propósito o ese deseo, se produce fácilmente la conversación y la negociación. Uno se queda con toda la pulpa y otro se queda con toda la cáscara. Es así, en este caso específico, lamentablemente lo que sabemos es que lo que quiere la violencia, la guerrilla, esta nueva forma de criminalidad, es infundir temor en la población para evitar la acción de los poderes públicos y tener el campo abierto para el crimen internacional. Ellos creen que así nos van a amedrentar. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer como ecuatorianos: no dejarnos amedrentar, no creer en la cantidad de noticias falsas que circulan y no propagarlas, ¿no? Porque eso es parte de este amedrentamiento, de este espíritu de miedo que quieren lograr ellos. Saliendo un poco de este ámbito concreto y tan doloroso que estamos, Pepe, ¿de qué manera la lengua, la palabra, la comunicación humana sirve en las relaciones internacionales? Bueno, todos sabemos que la lengua es el método o el medio en virtud del cual nos abrimos los unos a los otros para conocernos mutuamente e intercambiar ideas sobre la realidad que nos rodea. Hay una de las piezas de teatro griego clásico más interesantes, señala y dice, más o menos, no recuerdo las palabras exactas, pero dice: en la creación hay maravillas indescriptibles, pero ninguna es tan grande como el ser humano, inventor del lenguaje y creador de grandes ciudades. Inventor del lenguaje, es decir, del método en virtud del cual no es suficiente el gesto, sino se abre el espíritu a la comunicación con otros, se expresa lo que se piensa, se encuentran coincidencias o divergencias y se vive en armonía o en guerra. El lenguaje es la forma en que nos exteriorizamos, conocemos el mundo y lo forjamos. Y esto en la diplomacia tiene especial validez, ¿no es cierto? Si en las relaciones personales, con nuestra familia, con nuestros alumnos si somos profesores, con nuestros profesores si es que somos alumnos, con la sociedad, en el trabajo, es tan importante el lenguaje. Entre dos potencias, entre dos países, a lo largo del tiempo se han ido dando unas formas, se ha ido encontrando unas fórmulas también para entenderse, para convivir en paz, ¿no? Así todo, hemos tenido que pasar por tremendas guerras cuando no se acaba de dejar su papel a la negociación, ¿no? Así es. Hay una falacia que, por supuesto, es muy común. Se dice que existe un lenguaje diplomático que es una manera de ocultar el pensamiento real de cada una de las personas que usan ese lenguaje. Yo creo que esto es falso. El lenguaje diplomático es el de la franqueza, es el del realismo, es el de la verdad, pero es también el de la buena educación. La vulgaridad
el insulto, la ofensa, no forman parte del lenguaje diplomático. Y eso por obvias razones, porque si la diplomacia es la actividad que busca mejorar y ampliar las relaciones de fraternidad entre los estados, un lenguaje ríspido, duro, grotesco, no sirve para ese efecto. Y entonces la diplomacia tiene que emplear un lenguaje que en primer lugar sea de buena educación, que no hiera al contrario, al otro, sino que le induzca a intercambiar ideas, a expresarse con sinceridad sobre lo que desea y lo que busca, lo que quiere. De modo que el lenguaje diplomático no es el lenguaje eufemístico de la falsía, sino es el lenguaje de la buena educación que busca un resultado que tiene que ser alcanzado a través del intercambio cordial de ideas. Que es una lección para todos nosotros, es decir, deberíamos de emplear en ese sentido un lenguaje culto, un lenguaje respetuoso respecto de todos los demás, respecto de nuestras relaciones personales y también internacionales. Sin embargo, hablaba yo de fórmulas porque muchas veces sobre todo en los documentos escritos de la diplomacia internacional se nota que hay una manera de decir que es un poco distinta de la manera, digamos, normal de una carta o de ahora de un mensaje por correo electrónico o por estas aplicaciones para mandar mensajes cortos que hay ahora en los celulares. Es cierto. Por ejemplo, los jefes de Estado, cuando envían un embajador, le proveen de un documento que se llama cartas credenciales. Y esas cartas credenciales son, en el fondo, son una nota, un oficio. ¿Cómo comienza ese oficio? Comienza con la frase sacramental, grande y buen amigo. Esa es la forma en que se dirige un jefe de Estado a otro jefe de Estado. Eso es lo tradicional. ¿Incluso cuando se dirige al Papa? Cuando se dirige al Papa, no, la fórmula no es la misma, pero en el fondo representa la misma idea. Presentaste cartas credenciales al Papa. No recuerdo cómo decía exactamente. Su santidad, pero probablemente se emplea esta expresión de grandeza y de buena calidad de amistad también. Ya. De modo que probablemente se le dice sumo pontífice y grande y buen amigo. Podría ser eso. Ahora, eso está cayendo un poco en desuso. Y no faltan buenas razones para que costumbres tan arcaicas y quizá un poco... probablemente viene desde el medievo. Claro, ¿no? Sí, desde cuando se inventó la diplomacia. Pero lo que sí me parece indispensable es decir que ahora lamentablemente se entiende que la familiaridad en el trato entre jefes de Estado debe primar sobre el respeto a la jerarquía que implica el ejercer la función de jefe de Estado. Yo he visto que se tratan por el nombre muy cordialmente y está bien que sea así, si eso facilita un buen entendimiento entre ellos, pero debe haber una cierta formalidad. Yo recuerdo algo que me decía un amigo al criticar los cambios del Concilio Vaticano II, en el que se dispuso que los sacerdotes dejaran de usar sotana, y me decía, el hábito sí hace al monje, sí hace al monje. Es decir, la formalidad tiene su importancia. Ajá. Esta forma de utilizar el lenguaje se emplea básicamente por parte de los países en las relaciones formales, pero como tú dices, cada vez hay más familiaridad. Ahora es muy fácil que se encuentren los presidentes. Antes, hacer un viaje, cuando el doctor Velasco Ibarra, electo la primera vez presidente, hace una gira por América Latina, era una cosa extraordinaria, que alguien viaje y visite otro país, pero ahora es en cuestión de 24 horas resuelven reunirse y lo hacen, ¿no? Sí, yo recuerdo, y tú has mencionado con razón el caso de Velasco Ibarra, yo recuerdo el caso de la visita de Arroyo del Río a los Estados Unidos de América. Después del protocolo, ¿no? Claro, se editó un libro sobre la visita de Arroyo a los Estados Unidos de América. Fue recibido en Manhattan con un desfile formal, con limusín negras que recorrían las calles. No recuerdo este rato si fue Nueva York o Washington, en una de las dos ciudades, probablemente Nueva York. Y allí se le recibió con la mayor solemnidad al presidente ecuatoriano. Después me tocó ser embajador en Naciones Unidas, y en Naciones Unidas para la Asamblea General van más de 150 jefes de Estado a los que la policía probablemente les ofrece las garantías de una seguridad obvia,
pero nadie se preocupa de uno de ellos. Ya ni siquiera van con motos delante. No. Porque solamente hay uno nomás que va todavía con 6 guardaespaldas a recorrer el mundo. El mundo, sí. Eso es lamentable. Uno que ya no es jefe de Estado. Que no es jefe de Estado. El tema del lenguaje nos apasiona, pero obviamente nos preocupa sobre todo lo que vive hoy el Ecuador. Y yo no quiero desaprovechar estos últimos minutos que nos quedan para que nos digas qué crees que tiene que hacer el gobierno para afrontar todo el desafío que estamos viendo que nos presentan estas fuerzas criminales irregulares dedicadas al narcotráfico en la frontera, y cómo resolver, con tu experiencia tanto en la diplomacia ecuatoriana como en la cuestión de derechos humanos, qué elementos debería considerar el gobierno en una posible solución. Yo creo, Gonzalo, que el gobierno tiene que hacer un ejercicio de honestidad para definir las causas de la situación que lamentablemente vivimos. Y lo ha hecho de alguna manera porque el propio presidente Moreno ha dicho que lo que vivimos es consecuencia de la tolerancia excesiva, la permisividad, ha empleado él como palabra, que tuvo el anterior gobierno con estas fuerzas de la criminalidad internacional. Eso me parece verdad, y el gobierno tiene que sacar una lección adecuada. Debe suspender sus contactos y dejar de recibir la influencia de quienes formaron parte de esa política de tolerancia con las FARC y la violencia internacional. Primera cosa. Segunda cosa, debe estar consciente de que este tipo de violencia no es la que se producía hace no mucho en nuestro hemisferio, cuando había una violencia de guerra civil o de guerras internacionales. A nivel mundial ha sido considerada como una forma de ataque a la seguridad de las naciones que es absolutamente heterodoxa, que hay que saber luchar por métodos nuevos, hay que descubrir los conceptos y alcances del nuevo concepto de seguridad internacional. Eso en segundo lugar. Y como colofón o consecuencia de este análisis, yo creo que el gobierno tiene que inspirar más confianza en la ciudadanía. La ciudadanía debe responder con unanimidad colocándose detrás del gobierno, para aceptar la dirección de nuestro presidente, que es Lenín Moreno, y cooperar con él absolutamente en todo lo que él resuelva. Pero él tiene que saber captar la confianza del pueblo. Y eso no se capta cuando se mantiene en el gobierno a personajes de antecedentes dudosos o de conducta poco eficaz. Yo creo que, finalmente voy a decir algo que me ocurrió esta mañana. Se me hizo una entrevista y se me preguntó si yo creía que debía restablecerse el funcionamiento de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. Y yo dije que la Junta Consultiva, creada por el arzobispo González Suárez, fue una de las instituciones más serias, sólidas y responsables de la historia de la República del Ecuador en el siglo XX. En el XXI desapareció al llegar Correa. No se le ha vuelto a consultar, desapareció simplemente. Creo que la Junta Consultiva, conformada por los ecuatorianos más distinguidos, más patriotas, más conocedores, más desinteresados, puede servir de un elemento de opinión y de consejo invalorable para un presidente que tiene que afrontar ahora una incógnita sobre la cual no se han escrito libros de texto. Muchas gracias, Pepe. Ha sido un extraordinario resumen de lo que estamos enfrentando y qué es lo que debería hacer el presidente. Yo me uno al llamado, ya lo he hecho en este programa, de unidad, de respaldo al presidente y de no difundir noticias falsas. Hablando nos entendemos, es posible disentir de algunas de las cosas, pero dado que estamos enfrentando un problema, tenemos que actuar al unísono. Pepe Ayala fue quien condujo, entre otras cosas, las negociaciones con el Perú. Y yo recuerdo, como miembro de la prensa, entonces dirigía un canal de televisión, haber estado en tantas reuniones en que nos explicaba con detalle cómo iban las negociaciones, nos explicaba las razones de los avances o de los retrocesos de las negociaciones con el Perú, y así fue creando un consenso nacional en torno a ese tema. Creo que la pedagogía que empleó ahí Pepe Ayala, que empleó la Cancillería ecuatoriana en general, tiene que volver a ponerse en marcha, pero como él mismo dice, con personas que merezcan
nuestro respeto y de los que estemos convencidos de que nos van a llevar a buen puerto. Con esto vamos a terminar. No sé si Pepe... Gonzalo, si me permites, 10 segundos. Dime. Bueno, en principio íbamos a hablar de Gonzalo Zaldumbide y el lenguaje diplomático. Sí. Pero déjame citarle a Gonzalo Zaldumbide a propósito de esto último. Cuando él fue nombrado canciller el año 29 del siglo pasado, él anunció que su principal propósito sería dar cima a la legítima aspiración de los pueblos ecuatoriano y peruano de llegar a un entendimiento. Y entonces tuvo unas frases que son de enorme importancia. Yo creo que vale la pena mencionarlas. Por favor. Al iniciar las negociaciones tuvo frases como las siguientes: transigir cuando es necesario no es claudicar. Prever los obstáculos no es crearlos. Ni la guerra victoriosa puede asentar sobre fundamentos imperecederos lo que la cordura no acuerda y la buena voluntad no sanciona. Él no pudo llegar a un acuerdo con el Perú. 50 años después de él, yo fui canciller y tuve la suerte de llegar a culminar suscribiendo la paz con el Perú en octubre del año 1998. Pero quería mencionar esto porque el valor de Zaldumbide, que es extraordinario en el campo de las letras, su égloga trágica es clásica al mismo tiempo, sus estudios sobre Rodó, sobre Barbus, sobre D'Annunzio son extraordinarios, pero quería mencionar, aparte de eso, la visión que él tuvo sobre lo que era la diplomacia ecuatoriana. Es esto lo que necesitamos en un gobierno que tiene que ver con claridad qué nos está pasando en la frontera norte y tomar decisiones quizá dramáticas, pero necesarias para salvar la paz en el Ecuador. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Y con ustedes, amigos, me despido hasta la próxima semana. Mientras tanto, hagamos lo posible por ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,